En el siguiente video se mostrará cómo crear los clientes en el sistema de Nimbo ERP. Para ello vamos aquí a menú, vamos al módulo de cuentas por cobrar y seleccionamos el menú de clientes. Aquí para iniciar el sistema permite hacer una búsqueda por filtros, ya sea el código, la referencia que tenga el cliente, el RNC, la cédula, el nombre, apellido, también por el tipo de cliente, el tipo de cuenta por cobrar que tenga el cliente asignado, el estado, si está activo, desactivado, inactivo, todos, el tipo de comprobante también me permite filtrar aquí. Entonces, para iniciar con la creación del cliente, te damos clic a nuevo. Entonces, aquí, dependiendo del tipo de documento que tenga el cliente, si va a ser RNC, cédula no definido, pasaporte, tax ID, aquí se coloca esa documentación. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con cédula, perdón, con RNC. Uno le da a Enter y el sistema le trae automáticamente la razón social o el nombre de ese RNC, ya que esta parte se asocia con los RNC o cédulas que están creados en la DGI. Pero en el caso de que no se encuentren creados, en el módulo de cuentas por pagar hay una opción para agregar otro RNC o cédula que no esté en el sistema. También es importante seleccionar el tipo de cliente, si es local o internacional. Si es local se va a trabajar por aquí, por el módulo de facturación, ventas, pero si es internacional, esa información no pasa al 607 en ese caso. Simplemente los locales. Entonces, en esta parte, aquí se puede ver que el sistema le asigna automáticamente el código del cliente. En la licencia número, aquí se coloca, eso es en el caso de que se maneje con licencia el cliente para la venta de los medicamentos, por ejemplo, de los medicamentos, los artículos. También es importante aquí si lleva permiso de control de droga, colocar ese permiso, puesto que hay artículos que se pueden crear y colocarles si manejan ese permiso de control de drogas, y si el cliente no lo tiene asignado aquí o colocado, no va a permitir facturarle. Entonces, ahora vamos a proceder con el llenado de los datos generales. Aquí se coloca una referencia que es opcional. En la forma de envío de preferencia, esto aparece solamente cuando se tiene activado un parámetro para que al momento de enviar las facturas uno pueda poner si el cliente lo va a pasar a buscar, si se le va a enviar o si se va a utilizar un transporte externo para ello. Entonces aquí se coloca el porcentaje de descuento ventas, que eso es, por ejemplo, el porcentaje máximo que podrá tener el cliente al momento de realizarse las facturas de venta, por ejemplo, un 5, y aquí el porcentaje de descuento ingresos también, que es para el cliente en específico, el descuento que va a tener. Aquí se puede seleccionar la moneda de preferencia que va a tener el cliente para facturarle, si va a ser pesos, dólares o euros, aunque también el sistema permite seleccionar, sea tanto en la cotización como en la facturación, el tipo de moneda. El teléfono, hay dos opciones para colocar un teléfono 2, así como el celular, que son opcionales. Ahora hay que colocar aquí la parte de la dirección que es obligatoria para poder salvar al cliente. Aquí esta opción de estado de anticipo cliente casi no es como para saber si el cliente maneja anticipo o no, y esta parte de los puntos acumulados, eso depende de los servicios que haya recibido, pero esta parte se maneja es en lo relacionado con como con ofertas que se le puedan hacer a los clientes por los puntos que ya hayan acumulado, por las compras que hayan hecho. Entonces aquí se puede colocar el correo electrónico del cliente. En el caso de que se le vaya a enviar directamente desde el sistema cotizaciones o facturas, el sistema aquí permite colocar, por ejemplo, correo envío cotizaciones, cuál es el correo o a cuáles correos delimitados con una coma, cada uno, coma y espacio. Por ejemplo, coma, espacio, ahí se coloca el siguiente correo.
Entonces, si vas a recibir cotización por correo, se marca esta opción aquí abajo o se coloca aquí el correo del envío de la factura y se coteja esta parte de recibir factura por correo. Aquí es opcional colocar una observación para los datos del cliente. Entonces, esta opción de pedir datos cliente en ventas, hay un video explicando para qué se utiliza esta opción aquí de pedir cliente en ventas, que es, por ejemplo, cuando simplemente se tiene un cliente creado, pero ese cliente se utiliza para facturar a diferentes RNC o cédula al sistema, aquí en el módulo de ventas. Cuando está esta parte aquí de pedir datos cliente en venta, permite ese cliente buscar o cambiarle los datos, por ejemplo, del nombre, el RNC, la cédula para poder facturarle. Entonces, aquí terminal OT es en el caso de que maneje órdenes de trabajo el cliente. Entonces, ahora se pasa a esta pestaña que es configuración C por C. Aquí uno le puede cambiar el estado al cliente si está activo, que le permite tanto facturarle como aplicarle recibos de ingresos. En el desactivado, que no permite facturar, y en el inactivo, que no permite ni facturarle ni hacer el recibo de ingreso al cliente. Entonces se selecciona el tipo de NSF que va a tener el cliente para las facturas, por ejemplo, crédito fiscal, el tipo de venta, si va a ser a crédito o a contado, el tipo de cuentas por cobrar, porque puede que el cliente, los clientes o las cuentas por cobrar de los clientes se trabajen por auxiliares. Entonces aquí se asigna el auxiliar al que pertenece a ese cliente. Es importante también en el caso de que se manejen por sectores. Los sectores se crean también aquí en cuenta por cobrar clientes. Aquí se selecciona el sector y también aquí se crean las rutas y se selecciona aquí la ruta que va a pertenecer o la cartera en la que va a pertenecer ese cliente. Si el cliente paga ITEVIS, aquí se deja cotejado esta opción. En el caso de que no, se descoteja. Entonces aquí se va a poner el término para las facturas que sean, por ejemplo, al crédito, el término de crédito que va a tener, por ejemplo, 30 días. Y aquí los días de crédito en total, porque puede que el cliente, por ejemplo, tenga varias facturas al crédito, pero cada una es con un máximo de 30 días. Pero puede que, por ejemplo, se extienda un poquito más los días de crédito, por ejemplo, 60 días de crédito puede tener el cliente en ese caso. En total. También se puede validar la cantidad de facturas pendientes. Aquí, si el cliente, por ejemplo, llega a un límite de 5 facturas pendientes, el sistema no le va a permitir facturar. Lo mismo sucede con aquí en esta opción de validar monto de crédito. Si llega, por ejemplo, a 200,000, el cliente tampoco va a poder tener la opción de facturársele. Entonces, se pasa luego aquí a perfil de precio, que es cuando se manejan diferentes perfiles de precio para los clientes, porque puede que un artículo destinado para la venta, dependiendo del cliente o del tipo de cliente, maneje diferentes precios. Por ejemplo, se tiene un precio base, pero si es tal tipo de cliente se le aumenta un 5% o se le disminuye un 5% los precios. Entonces aquí se selecciona el tipo de perfil de precio que va a tener ese cliente, que esta parte se crea aquí en el módulo de ventas. Entonces aquí, por ejemplo, uno puede filtrar para ver el precio que tiene para cada perfil de precio, ya sea por descripción o referencia. Aquí se puede ver el detalle en ese caso. Entonces luego de ello se le da a salvar. Como ya Avatar Tech ya se encuentra creado en el sistema, le va a decir esta información. El RNC cédula ya se encuentra digitado, seguro que deseas continuar salvando el mismo documento. En ese caso, como es en la de prueba, vamos a decir que sí. Entonces ya ahí se encuentra creado Avatar Tech. Ahora el sistema permite editar los datos del cliente ya creado. Aquí nos permite también ver el contacto, colocar los contactos, por ejemplo, poner señor Tech, el cargo, correo, teléfono, dirección, observación o contacto de envío, por ejemplo, en el caso de que se le envíen las facturas y se inserta. Si se quiere borrar, se elimina esa información. Entonces aquí uno puede ver el histórico, que van a ser todas las cotizaciones que se le hayan hecho al cliente, o el estado de cuenta, que al momento de consultar el estado, aquí van a salir todas las facturas que se le han hecho con el balance actual, y si tienen pago aplicado, uno selecciona las facturas y puede ver
el recibo de ingreso que se le haya aplicado a la nota de crédito. También aquí en esta parte podemos agregar anexo, simplemente es agregar, poner una descripción, seleccionar el archivo, darle a subir archivo y luego anexar el documento. Aquí se pueden ver los datos de la creación y de la última modificación del cliente. Entonces se le da a salvar y ahí ya queda agregado otra vez. También si el cliente se quiere imprimir o simplemente visualizar, se le da clic aquí a visualizar. Si se quiere imprimir el cliente, se le da clic aquí y ahí salen los datos del cliente. Esta hoja o este PDF se puede customizar como lo desee el cliente que vaya a manejar el sistema. Y también aquí tenemos la opción de anexar cualquier documentación. Y listo.